una modelo de 19 años, que acababa de cumplir años, viajó a Colombia para reencontrarse con un antiguo amor. 3 días después, su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta, con múltiples heridas brutales. Pero lo que conmocionó a todo el país fue algo aún más impactante. El asesino confesó su crimen con sus propias palabras a su madre, y ella, sin dudarlo, decidió denunciar a su propio hijo. ¿Quién podría hacerle algo así a una joven llena de vida? Isabela Mesa Sánchez vino al mundo en Colombia, concretamente en Copacabana, Antioquia, en enero de 2005. Su madre, Sandra Mesa, la tuvo como madre soltera, y debido a que trabajaba en México buscando un mejor porvenir para ambas, fue la abuela materna quien se encargó principalmente de criar a Isabela. Esa distancia no impedía que madre e hija mantuvieran una relación cercana. Se adoraban profundamente y compartían un lazo tan fuerte que muchos comentaban que parecían hermanas, sobre todo por lo poco que se llevaban en edad. Cuando cumplió 15 años, recibió una noticia que cambiaría su rutina diaria. Su madre le anunció que dejaría de vivir con su abuela en Medellín, porque se iría a vivir con ella a México. Sandra tomó esa decisión por el ambiente social cada vez más complicado en Colombia, producto del agravamiento del conflicto armado, que traía consigo un alto nivel de inseguridad. En ese 2021 ocurrió lo que luego se conocería como el estallido social. Una inmensa movilización ciudadana en la que miles de personas, sin importar su ideología política, salieron a protestar contra la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque. Las manifestaciones y paros fueron de gran magnitud, y muchas veces las fuerzas policiales respondieron con dureza, lo que generó aún más violencia a nivel nacional. Aunque le dolía dejar su país y a sus amigas, Isabela aceptó la idea de mudarse con su madre. Le ilusionaba poder vivir con ella por primera vez, y esa esperanza le hacía mirar el futuro con optimismo. Se instalaron en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, donde residieron durante 3 años. Fue allí donde Isabela dio sus primeros pasos como modelo, un sueño que por fin empezaba a hacerse realidad. Pronto logró destacarse, ya que su belleza y su carácter encantaban a agencias, marcas y clientes, y no le faltaban oportunidades de trabajo. Un año después de haberse mudado a México, cuando tenía 16 años, Isabela recibió una noticia que cambiaría su vida por completo. Estaba embarazada. El padre del bebé era su novio de ese momento, y juntos decidieron continuar con el embarazo y asumir el rol de padres. El embarazo transcurrió sin complicaciones, y 9 meses después nació Maximiliano. Isabela, feliz con su nueva maternidad, se recuperó rápidamente del parto y logró retomar su trabajo y una vida activa propia de su edad. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, y quienes la conocían aseguraban que él era su prioridad absoluta. 2 años más tarde, la relación con el padre de su hijo terminó debido a problemas de pareja. Sin embargo, la ruptura fue amistosa. Isabela y el pequeño volvieron a vivir con Sandra. La familia mantenía la costumbre de viajar a Colombia una vez al año para visitar a seres queridos, y en 2023 hicieron otro de esos viajes. Pero esa vez, todo cambiaría. Durante su estadía en Medellín, Isabela comenzó una nueva relación con Sebastián Villegas, un joven 2 años mayor que ella y soldado del ejército. Se conocían desde hacía mucho tiempo, desde que ella tenía 13 años y él 15. Durante esas vacaciones, al enterarse de que Isabela estaba en Colombia, Sebastián la contactó y la invitó a salir. Esta vez, ella aceptó. Iniciaron una relación que continuó a distancia cuando Isabela regresó a México con su madre y su hijo. A partir de ahí, la situación empezó a volverse complicada. Sebastián mostraba un comportamiento muy celoso, sin disimularlo en absoluto. A pesar de la distancia, mantenían contacto constante por mensajes y videollamadas, como suele ocurrir en parejas que se aman, pero deben vivir separadas. Sin embargo, la madre de Isabela no veía con buenos ojos las conversaciones entre su hija y Sebastián. En ellas, él dejaba ver su inseguridad frente al trabajo de Isabela, sugiriendo que, por su gran belleza y la visibilidad que tenía,
Debía de estar rodeada de hombres interesados en ella. Esta idea le obsesionaba y lo llevaba a controlar a su pareja, quitándole libertad y privacidad. Su actitud era extremadamente controladora, al punto de prohibirle que se comunicara con el padre de su hijo, ya que los celos lo carcomían ante la posibilidad de una reconciliación entre ellos. También le pedía que le mostrara qué aplicaciones tenía instaladas en el celular, pues temía que estuviera usando alguna app de citas para conocer a otras personas mientras él seguía en Colombia. Los intentos de control fueron creciendo y pronto se convirtieron en violencia psicológica. Sebastián empezó a amenazarla, aunque ella le mostrara sus chats para tranquilizarlo. Incluso llegó a decirle que si descubrían que hablaba con otro, no dudaría en matarlo, incluso a ella. A pesar de todo, Isabela no se alarmó. Creía que él solo decía esas cosas para llamar la atención, que todo cambiaría cuando volvieran a estar juntos. En poco tiempo, comenzaron a hablar de un futuro juntos. Sebastián quería que ella y su hijo regresaran a Colombia para vivir como una familia. La idea no le parecía tan descabellada a Isabela. Él era soldado, y eso le daba cierta seguridad sobre el futuro de su hijo. Finalmente, decidió hacer el viaje sola primero, para probar cómo sería convivir con su pareja antes de llevar al niño. La fecha del viaje se fijó para mediados de enero de 2024. Isabela quería celebrar su cumpleaños junto a su novio y sus amigos en Colombia. Normalmente, era su madre quien se encargaba de comprar los pasajes, pero esta vez Isabela se adelantó y tomó la iniciativa. Le comunicó a Sandra que viajaría sola, algo que no le cayó nada bien. A Sandra no le gustaba la idea. La relación de su hija con Sebastián no le inspiraba confianza, especialmente por lo que había escuchado en sus conversaciones. Sandra pensó que tal vez los amigos de Isabela en Colombia podrían hacerle ver que esa relación no iba bien. Sin embargo, esos amigos no lograron influir mucho. Isabela llegó a Medellín el 25 de enero de 2024 para reencontrarse con Sebastián. Él había solicitado un permiso en el ejército, que le fue concedido, así que tenía tiempo para dedicarse plenamente a su novia y fortalecer la relación. El 28 de enero, fueron juntos a una fiesta organizada por amigos de Isabela para celebrar su regreso. El evento se realizó en una finca, rodeados de mucha gente. Isabela estaba feliz de ver nuevamente a tantas personas queridas y se mostraba relajada y sociable como siempre. En cambio, Sebastián se mantenía en silencio, apartado, y parecía incómodo con la situación. No se relacionaba con nadie y se quedaba cerca de Isabela en todo momento, quien recién había cumplido 19 años. Su comportamiento era especialmente celoso cada vez que algún amigo hombre se acercaba a hablar con ella. Los celos lo consumían por dentro. En un momento de silencio entre las conversaciones, ya cuando la mayoría de los invitados se había ido, se escuchó un grito de Isabela. Las personas que aún estaban en la fiesta voltearon de inmediato para ver qué ocurría. En una esquina de la sala, vieron a la pareja forcejeando. Isabela le pedía a Sebastián que la soltara, que no la agarrara del brazo, pero él no le hacía caso y la sujetaba con más fuerza. Al notar que las amigas de Isabela los estaban mirando, la soltó de golpe. Acto seguido, ambos intentaron disimular, como si nada hubiera pasado, y poco después se marcharon del lugar. Las amigas intentaron detenerla, pero fue en vano. Esa noche se dirigieron a la casa de él. El día anterior, Sebastián le había pedido permiso a su madre para que Isabela se quedara allí. Tanto ella como su esposo accedieron, entusiasmados por la idea de conocer a la novia de su hijo, sin imaginar el trasfondo de la relación, pero nunca llegaron a conocerla. Esa misma tarde, luego de pasar varias horas en la iglesia, los padres de Sebastián regresaron a su casa. Al entrar, se encontraron con una escena inusual. Su hijo estaba trapeando el piso del comedor, algo que no solía hacer. Pensaron que tal vez quería causar una buena impresión en su novia, así que no lo cuestionaron. Lo saludaron con naturalidad y preguntaron por Isabela, ya que no la veían por ninguna parte. La respuesta de Sebastián fue escueta: «Está arriba». Poco después, mientras los padres comenzaban a preparar la cena, Sebastián subió a su habitación por un rato. Al cabo de unos minutos, volvió al comedor, se acercó a su madre
y mirándola directamente a los ojos, le confesó sin mostrar arrepentimiento. Había matado a Isabela, su madre, paralizada por la conmoción. Sebastián salió de la sala sin cerrar la puerta. Desde el umbral, ella escuchó el sonido de las llaves girando en la cerradura y luego el portazo. Apenas pudo reaccionar, habló con su esposo y juntos tomaron una decisión: denunciar a su hijo. Los padres de Sebastián se dirigieron al batallón de ingenieros número 4, Pedro Nel Ospina, donde el joven prestaba servicio militar. Allí, su madre informó a los superiores lo que había ocurrido. Los oficiales le explicaron que el caso debía ser manejado por la justicia ordinaria, no la militar, y le recomendaron acudir a la policía. Fue entonces cuando la unidad militar se puso en contacto con la Policía Nacional para reportar lo que la mujer había relatado. Gracias a esa denuncia, la policía actuó con rapidez. Varios agentes solicitaron la dirección de la vivienda y se dirigieron de inmediato al lugar para hacer una inspección. No tardaron en revisar la habitación de Sebastián Villegas, quien aún no había regresado. En la búsqueda, encontraron rápidamente una maleta cerrada de la que salía un líquido con apariencia de sangre. Al abrirla, se toparon con una escena devastadora. El cuerpo de Isabela Mesa presentaba múltiples heridas abiertas y no mostraba señales de vida. Tras revisar sus signos vitales, se confirmó la peor noticia: había muerto. El ambiente era desolador. Todo apuntaba a Sebastián Villegas como el único responsable. Su madre, impactada, se dio cuenta de que no sabía nada de la familia de la víctima y decidió buscar por su cuenta. Comenzó a revisar las redes sociales de su hijo hasta que finalmente dio con Sandra Mesa, la madre de Isabela. Ambas mujeres lograron hablar. La madre de Sebastián le confesó con dolor que su hijo había ejercido violencia contra Isabela y la había matado. Se mostró profundamente afectada y le aseguró que jamás imaginó que su hijo fuera capaz de algo así. Esa misma noche, destrozada por la noticia, Sandra viajó a Colombia para encargarse de los trámites por la muerte de su hija. Mientras tanto, el principal sospechoso, Sebastián Villegas, seguía prófugo. En la mañana del 29 de enero, apenas unas horas después de haber confesado el crimen a su madre, Sebastián Villegas se presentó por su cuenta en la unidad militar donde cumplía su servicio. Allí fue detenido y entregado a las autoridades. Se entregó sin ofrecer resistencia y sin mostrar señales de arrepentimiento. La institución publicó un comunicado oficial condenando enérgicamente la violencia contra las mujeres y dando a conocer lo ocurrido. A Villegas se le imputaron cargos por feminicidio agravado y violencia basada en género. Mientras tanto, los medios se hacían eco del crimen, que generó gran conmoción al haberse producido en los primeros días del año. La historia de Isabela provocó una ola de empatía. No solo era un nuevo caso de violencia machista, sino que además era madre de un niño pequeño, que quedaba huérfano por culpa de un asesinato brutal. Poco después, se viralizó un video que desató polémica, grabado con un teléfono móvil. Mostraba el momento exacto en que el cuerpo de Isabela era retirado de la casa de Sebastián Villegas para ser entregado a medicina legal y realizarle la necropsia. En las imágenes se veía a varios forenses bajando el cuerpo, envuelto en bolsas blancas, desde el segundo piso de la vivienda, ubicada en el barrio 12 de octubre, hasta una ambulancia. Lo que generó indignación fue la manera en que se realizó el procedimiento, sin camilla ni equipo adecuado, e incluso con movimientos bruscos que casi provocaron que el cuerpo se cayera. Muchos usuarios criticaron la falta de respeto y profesionalismo con el que fue tratado el cuerpo de la joven. El 30 de enero, apenas 2 días después del crimen, se llevó a cabo la primera audiencia judicial. Sebastián Villegas se declaró inocente y no aceptó los cargos que se le imputaban, permitiendo que se iniciara el proceso legal correspondiente. En esta misma instancia, la Fiscalía General de la Nación presentó los resultados del informe forense, revelando la brutalidad del ataque. Isabela había recibido 24 puñaladas, 8 de ellas en la zona del cuello, 7 en el pecho izquierdo, 3 en el abdomen y 6 más en el antebrazo izquierdo. Esta última parte fue destacada por la Fiscalía como prueba de que Isabela intentó defenderse de su agresor. Además,
La denuncia incluyó el testimonio de varias amigas de Isabela, quienes afirmaron haber presenciado una fuerte discusión entre la pareja pocas horas antes del crimen. Según ellas, Sebastián Villegas se mostró posesivo y agresivo con Isabela en ese momento. Esta declaración reforzó la hipótesis de la fiscalía. El asesinato habría sido provocado por una reacción violenta de un hombre que ya demostraba actitudes intolerantes y controladoras. Las autoridades también comunicaron públicamente que el cuerpo de la joven fue hallado en posición fetal dentro de una maleta, lo que sugería un intento claro de encubrir el crimen. Como consecuencia, el ejército inició una investigación interna para determinar si existía algún patrón de comportamiento preocupante en Villegas durante su tiempo en la institución que pudiera relacionarse con lo ocurrido. Al finalizar la audiencia, el fiscal a cargo del caso declaró ante la prensa que, aunque el acusado se hubiera declarado inocente, había suficientes elementos para obtener una condena cercana a los 500 meses de cárcel. Esta afirmación se basaba en 3 pilares fundamentales: los resultados preliminares de la necropsia, los testimonios que confirmaban que tanto víctima como agresor estaban en el mismo lugar cuando ocurrió el crimen, y la ausencia de una defensa sólida por parte del acusado. Debido a la gravedad del hecho, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento que permitiera mantener a Villegas en prisión mientras se desarrollaba el juicio. Esta solicitud fue aprobada el 31 de enero. El juez 40 penal municipal con funciones de control de garantías en Medellín dictó prisión preventiva en centro carcelario contra el acusado, en línea con los esfuerzos institucionales por enfrentar la violencia de género y garantizar justicia para las víctimas. Tanto los medios como la Fiscalía consideraron que esta decisión era un indicio fuerte de que existían pruebas contundentes contra Villegas. De lo contrario, el juez no habría ordenado su reclusión. Desde ese momento, Sebastián Villegas quedó detenido en la estación de policía de Bello, a la espera del avance del proceso judicial. Sandra Mesa, madre de Isabela, expresó su conformidad con la decisión del juez que ordenó la prisión preventiva de Sebastián Villegas. Agradeció la medida, pero también pidió públicamente a las autoridades que no bajaran los brazos y continuaran con la investigación hasta lograr justicia completa. En declaraciones a los medios, Sandra relató todo lo que llevaba tiempo sabiendo: los episodios de violencia psicológica y de género que su hija había sufrido a manos del soldado. Primero la sometió a violencia psicológica y luego cometió un acto de extrema brutalidad, dijo en una entrevista. Aprovechó el momento para enviar un mensaje a otras madres, advirtiéndoles que aunque sus hijas ya sean adultas, deben prestar atención a cualquier señal de alarma y no guardar silencio. Aseguró que el caso de Isabela demostró que las señales estaban ahí, pero nadie imaginó que terminaría en tragedia. En la madrugada del sábado 3 de febrero, la estación de policía de Bello, Antioquia, parecía tranquila. Todo transcurría con normalidad durante el turno nocturno. Los agentes de guardia no habían tenido mayores incidentes hasta que escucharon que alguien los llamaba. Era Sebastián Villegas. Llevaba apenas 4 días detenido, pero ya mostraba un deterioro evidente, tanto físico como emocional, según contaron los policías encargados de su custodia. Villegas pidió que lo dejaran ir al baño, a pesar de que no era el momento habitual para hacerlo. Los agentes accedieron, considerando que se trataba de una solicitud común. Sin embargo, al notar que pasaban los minutos y no salía, decidieron revisar. Al entrar al baño, lo encontraron intentando escapar por una ventana. Fue detenido en el acto y devuelto a su celda inmediatamente. Al día siguiente, tanto la familia de Isabela como la de Sebastián fueron notificadas del intento de fuga. La familia Mesa decidió hacer pública la información y compartirla con la prensa, con el objetivo de aumentar la presión sobre las autoridades y mantener la atención sobre el caso. Las autoridades confirmaron que lograron recapturar exitosamente a Sebastián Villegas tras su intento de fuga y anunciaron que se abriría un nuevo proceso judicial para sumarle el delito de evasión. Este nuevo cargo sería juzgado dentro del mismo expediente por el feminicidio de Isabela Mesa. Mientras se resolvía su traslado a otra prisión, se reforzó la seguridad en torno al acusado para evitar que intentara escapar de nuevo. Pasaron varias semanas sin novedades importantes. La investigación continuaba bajo reserva,
sin revelaciones clave como la aparición de restos de ADN de Villegas en el cuerpo de la víctima. Aún así, la presión constante de la Fiscalía y las fallas en los argumentos de la defensa comenzaron a inclinar la balanza. Finalmente, el 17 de abril, se informó que tras un largo proceso judicial, Sebastián Villegas aceptaría los cargos presentados en su contra. Aunque inicialmente se había negado, su cambio de postura se dio gracias a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que ofrecía una reducción de pena a cambio de la confesión. Su abogado, Andrés Arteaga, explicó que el beneficio consistía en una disminución del 25% en la condena. Esa fue la única vía para que Villegas aceptara responsabilizarse del crimen. Aún con la reducción, la situación del joven de 21 años seguía siendo extremadamente grave. La pena original, que rondaba entre 500 y 600 meses de prisión, fue ajustada a 375 meses, 31 años en la cárcel. Esto implicaba que, de salir en libertad, lo haría a los 52 años, sin posibilidad de reintegrarse al ejército ni rehacer su vida profesional. Tras la confesión, se fijó una nueva audiencia para dictar la sentencia definitiva, programada para el 9 de mayo a las 4:30 de la tarde. Sin embargo, el anuncio del acuerdo entre el asesino y la Fiscalía generó una fuerte ola de indignación en la sociedad colombiana, que venía siguiendo el caso con atención y frustración ante la falta de avances concretos. Como respuesta a las críticas, las autoridades aclararon que, debido a la extrema violencia del crimen, Villegas no podría acceder a más beneficios legales. No tendría derecho a reducción adicional de la pena por buen comportamiento, ni a prisión domiciliaria en el futuro. 3 semanas después de haberse concretado el acuerdo con la Fiscalía, finalmente llegó el día del juicio. Sebastián Villegas fue procesado formalmente por feminicidio agravado, violencia basada en género y tentativa de fuga. En esa audiencia, fue condenado a 31 años y 3 meses de prisión por el asesinato de su pareja, Isabela Mesa, una joven de 19 años, modelo, madre de un niño de 2 años y residente en México. Después de 5 largos y dolorosos meses desde la última vez que vieron a Isabela con vida, su familia por fin obtuvo lo que había reclamado incansablemente: justicia. Sandra Mesa, su madre, se mostró conforme con el fallo y expresó su gratitud tanto por la sentencia como por el apoyo que recibió del pueblo colombiano durante todo el proceso. En una entrevista, recordó con emoción la relación que tenía con su hija. Para mí, era lo mejor. Isabela era mi primer amor, mi hija, mi amiga, incluso parecía mi hermana. Desde entonces, Sandra se hizo cargo legal del pequeño Maximiliano, junto con el padre del niño. El caso de Isabela no fue aislado. En lo que va del 2024, Colombia ha registrado al menos 412 feminicidios, la mayoría cometidos por parejas, esposos o novios, impulsados por los celos. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, justo cuando se emitió la condena contra Villegas, se contabilizaron 830 feminicidios en todo el país. En ese mismo periodo, las autoridades recibieron 140.000 denuncias relacionadas con violencia de género e intrafamiliar. En uno de los países más peligrosos de América Latina para las mujeres, el caso de Isabela Mesa logró llegar a una resolución justa gracias, en gran parte, al valor de otra mujer, la madre del asesino. Aterrada por la magnitud del crimen y movida por un acto de sororidad, fue ella quien decidió denunciar a su propio hijo, poniendo la verdad y la justicia por encima del lazo materno. Sandra Mesa le estará siempre agradecida por no haber encubierto a su hijo ni guardado silencio. Gracias a esa decisión, tanto ella como su nieto pudieron encontrar algo de cierre dentro del profundo dolor. ¿Crees que la justicia fue suficiente en este caso? ¿Crees que sería posible actuar con la misma valentía si estuvieras en su lugar? ¿Qué más debería hacer el Estado para prevenir feminicidios y proteger a las mujeres? ¿Qué mensaje te deja la historia de Isabela Mesa? Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, deja tu opinión abajo y considera suscribirte para seguir más investigaciones como esta.